Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya en condiciones de irnos con este contacto hasta Colombia. Claro que sí, hasta Bogotá, donde tenemos la satisfacción de tener un compatriota nuestro, alguien que por supuesto está triunfando dentro de lo que significa la medicina, dándole otro contorno a lo que significa el avance tecnológico de medicina. El doctor Juan Pablo Durán Ailón está con nosotros, clínica o más bien Hospital San José, allá en Bogotá. Le damos la cordial bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues primeramente agradecerte por esta invitación, esta oportunidad. Creo que es la segunda oportunidad pues, que tengo la oportunidad, pues valga la redundancia, de asistir al programa. La primera pues fue de manera presencial cuando fui médico general y pues ahora ya a un par de meses de graduarme como neurólogo. Pues siempre muy agradecido por estar aquí y pues poder compartir pues ciertas palabras y charlar y discutir. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ti. La verdad es que para nosotros es un placer y un orgullo de que un compatriota nuestro esté triunfando bastante allá fuera de nuestras fronteras, allá en Colombia en este caso, puesto que Colombia es bastante difícil dentro de lo que significa el aspecto médico fundamentalmente. A ver, mi querido Juan Pablo, te hemos convocado fundamentalmente para hablar sobre el coronavirus, el impacto que tiene en Colombia y lógicamente el impacto que tiene en la neurología, esta enfermedad que está de moda en todo el mundo, ¿no? Sí, pues es verdad, Luis. Realmente hasta hoy en día, pues uno todavía no se la cree. Realmente lo que estamos viviendo es algo que solamente se viene en películas. Pues hoy en día, pues muchas veces pues vemos y realmente las películas que vemos como Pandemia y otras pues tienen muchas similitudes, ¿no? Y realmente uno se da cuenta que en el mundo nadie está preparado y pues aquí en Colombia pues tampoco es una excepción como tal, ¿no? Realmente ha sido, pues de pronto tuvimos un previo aviso por parte pues de Europa como países como Italia y España y pues aquí como que se trató de controlar un poco más, ¿no? Entrando pues una cuarentena lo antes posible y pues tomando unas medidas pues ciertamente drásticas que pues ahora se ven reflejadas en las curvas, sobre todo pues en cuanto a la curva de nuevos casos y en la curva de mortalidad, ¿no? Aunque lamentablemente pues el pico aquí en Colombia pues todavía no llegó al máximo, se cree que llegaremos al pico máximo de contagiados por ahí a finales de junio o en julio, ¿no? Pero pues ahorita pues está aumentando pues bastante los casos. Hoy en día, por ejemplo, nuevos casos subieron 2.115, ¿no? Solamente aquí en Colombia y siendo en Bogotá más o menos como el 25 al 30% de todos los casos nuevos reportados, ¿no? La segunda ciudad pues que más tiene pues es todo el área digamos del Atlántico, pues ahí tenemos por ejemplo Barranquilla, que Barranquilla también pues está bastante alto, ¿no? Igual la tasa de mortalidad pues está aumentando, obviamente no a cifras alarmantes como es en España o en Estados Unidos, pero pues hoy en día hubieron como unos 63 fallecidos, ¿no? Entonces, pues, a pesar de todo, pues, se está tomando, pues, unas medidas con el fin de evitar este crecimiento de la curva, ¿no? De manera exponencial. No, y hay que tomarlo en cuenta por el hecho mismo de que Sudamérica hoy por hoy es la que está siendo más golpeada, ¿no? Ya Europa, el sector del norte padeció bastante dentro de lo que ha significado esta pandemia, pero ahora ya se vino para el lado sur, Sudamérica está siendo golpeada bastante y nuestro país fundamentalmente hablamos de Perú también, Chile, Brasil, es decir, no dejamos de que nos llame la atención Colombia en este caso, ¿no? Exactamente, sí. Ahora pues están diciendo y pues se ve que países como Brasil pues ya es el nuevo epicentro, ¿no? De la pandemia. Entonces eso nos obliga pues a tomar medidas de pronto más drásticas y pues saber que si bien la pandemia pues o esta infección por el SARS coronavirus está presente en todo el mundo, no hay que olvidarnos que las otras enfermedades pues todavía siguen presentes y esto se ha visto pues impactado en muchos ámbitos, pues en muchas especialidades y pues la neurología no es ninguna excepción, ¿no? Por ejemplo, digamos, muchas veces ya la gente ha empezado a tener de pronto temor de asistir a consultas o urgencias por un dolor de cabeza
por adormecimiento del brazo, por problemas para hablar, o los pacientes, digamos, que sufren de epilepsia, de Parkinson, pues les da miedo de salir de sus casas a reclamar el medicamento como tal. Pero no tenemos que olvidarnos que pues todavía sigue siendo bastante prevalente enfermedades como el ACV, como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, ¿no? La epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues durante bastante tiempo se ha visto que la concurrencia de estos pacientes o la atención de estos pacientes, ya sea por urgencias o digamos por consulta externa, pues ha disminuido significativamente. Y esto ha llevado a que pues muchos de los pacientes se hayan descompensado. Entonces pues en ese ámbito se ha visto pues reflejado de manera negativa pues en el caso de la neurología, pues en relación al impacto pues que tuvo esta enfermedad, ¿no? También realmente estamos descubriendo más cosas sobre esta enfermedad. Yo solamente estoy hablando del ámbito neurológico. Por ejemplo, se ha visto, digamos, que este SARS coronavirus pues, puede llegar a presentar manifestaciones neurológicas. Y hay una relación pues, bastante frecuente entre, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad pues, por COVID-19. O, por ejemplo, digamos, Guillain-Barré como primera manifestación pues, de infección pues, por el coronavirus, ¿no? O, por ejemplo, digamos, también ciertos tipos de neuroinfecciones, es que también pues, puede llegar a afectar el sistema nervioso central. Entonces es interesante cómo cada día pues, se va descubriendo más acerca de la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, ¿no? Esto se ve fundamentalmente debido mira, están a nivel del mar, lógicamente, lo nuestro es totalmente diferente por el mismo hecho de la topografía en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo ves tú este hecho, por ejemplo? Digamos que ha habido siempre a veces esas teorías de que de pronto, pues si algunas ciudades o algunos países se encuentran a cierto nivel por encima del mar, o de pronto si se encuentran más cerca de la costa o cerca del Ecuador, entonces pues tienen una afectación diferente, ¿no? Y de pronto pues que tiene cierta verdad, pero realmente es limitada. Realmente yo creo que eso nos está afectando casi pues de manera generalizada pues en cuanto a las infecciones, y pues realmente lo único que sabemos que nos está protegiendo es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuentes, y pues creo que dependiendo o a la medida en la cual pues la población tome conciencia de eso, pues se ve que esas cifras están disminuyendo. Entonces yo creo que pues el impacto se ve más reflejado sobre todo pues en los hábitos pues que tiene la gente, ¿no? Se ha visto dentro de la sintomatología que presenta con el coronavirus, ¿se ha visto alguna relacionada fundamentalmente dentro del neurológico? El dolor de cabeza es una de ellas, lo que es prevalente en este caso, ¿no? Y esto del ACV también es muy frecuente allá. Sí, claro, claro. Pues que digamos que el dolor de cabeza es como una caja de Pandora. Realmente el dolor de cabeza, la cefalea, es un síntoma, es una manifestación de pronto de algo más grande. No hay que olvidarnos que tenemos pues una clasificación muy amplia de las cefaleas, ¿no? Más o menos solamente la clasificación de las cefaleas son como unas 250, 260 páginas, ¿no? Entonces, entre ellas, pues, puede haber las cefaleas secundarias, que en el cual, pues, entraría la cefalea o el dolor de cabeza, pues, por el coronavirus, que sería secundaria a una infección, a un proceso infeccioso. Entonces, pues claro, eso llevó a que el paciente, a que las personas pues empiecen a tener pues mucho miedo, porque pues tú sabes, Luis, que el dolor de cabeza puede doler por X o Z razón. Puede ser la primera manifestación de una migraña, puede ser una manifestación de una hemorragia subaracnoidea, puede ser la manifestación de una meningoencefalitis, de pronto pues por un trasnocho, etcétera, o puede ser la manifestación del coronavirus. Muchas veces la gente que ha empezado a presentar el dolor de cabeza, por eso mismo ni siquiera querían acercarse a urgencias, ¿no? Es decir que, o digamos, sopesaban o digamos no veían tan importante ese dolor de cabeza o por el mismo miedo de que les diagnostiquen de coronavirus, entonces dejaban pasar por alto pues otras manifestaciones que pues realmente cobraba más importancia, como por ejemplo pues realmente el paciente que tenía el dolor de cabeza no era por el coronavirus, sino era porque se está impactando, se está disecando, entonces pues eso realmente ha llegado a impactar. Y en cuanto a lo que tú dices, Luis, pues realmente se ha visto ya un par de casos, pues bastantes casos de enfermedad cerebrovascular y relacionado pues a la infección por coronavirus, ¿no? Es más, la Asociación Colombiana de Neurología está sacando o va a sacar pues una serie de casos
pues de enfermedad cerebrovascular como primera manifestación de pacientes con SARS-CoV-2. Esto quiere decir que la importancia de la neurología fundamentalmente no solamente es en Colombia o en Bolivia, es a nivel mundial, ¿no? No solamente por el mismo hecho de que la manifestación del dolor de cabeza es uno de los síntomas más importantes que presenta para poder tener una persona el coronavirus, en este caso, ¿no? Sí, claro, totalmente. Es muy importante, pues, tomar en cuenta que si bien yo creo que, pues, para poder sospechar de eso, pues, de que un paciente pues tiene una infección por el coronavirus, pues no solamente tiene que irse a síntomas aislados, no solamente le indica la tos, no solamente le indica la fiebre, no solamente le indica la cefalea, pero si es que ya tengo, por ejemplo, tos más fiebre más cefalea y de pronto pues contacto estrecho o de pronto alguien que sea personal de la salud o algún paciente, digamos, o algún paciente de riesgo, por ejemplo, con hipertensión y todo eso ya se va sumando y pues ya va cobrando mayor importancia, ¿no? Pero yo creo que pues un mensaje muy importante es que la simple cefalea o una cefalea aislada pues no te tiene que hacer pensar que obligatoriamente tienes coronavirus, ¿no? Uh-huh. Ahora es importante también destacar el grupo etario, vale decir, las edades que es a nivel mundial también las que afectan fundamentalmente a aquellas personas de la tercera edad en primera instancia, aquellas personas que tienen enfermedades de base también, ¿no? Relacionadas también con lo neurológico, inclusive, ¿no? Exacto, sí, eso es muy interesante ya que al principio, ¿no? Cuando realmente iniciaba esta pandemia me decía, bueno, pero ¿de qué se preocupan? Esta es una enfermedad que afecta a los pacientes de tercera edad, pero de un momento a otro empezaron a haber casos pues de pacientes menores de 20 años, niños, adolescentes, adultos, personal médico, personas que no tenían ningún factor de riesgo social. Es muy interesante ya que incluso pues hay casos reportados de pacientes mayores de 100 años que se infectaron del coronavirus y que pues, recuperaron. Eso lo contrastamos con personas pues atléticas que están entre sus 25 a 30 años, que de pronto el único factor de riesgo es que sean, no sé, personal médico y de la nada van, se infectan y mueren, ¿no? Y eso pues no son casos anecdóticos, eso es algo que está pasando pues bastante frecuente. Entonces realmente eso te lleva a pensar que no sabemos mucho o realmente la fisiopatología sobre la infección por coronavirus pues no la sabemos del todo, ¿no? Como tú dices, Luis, pues es muy interesante que existen, digamos, factores de riesgo o, digamos, población más vulnerable. Sí, tenemos, por ejemplo, la edad, es uno, pero también tenemos, pues, los pacientes con antecedentes de tabaquismo, diabéticos, hipertensos, obesos, y fíjate que esos factores de riesgo son muy similares a los pacientes con factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces ahí entra, pues, también la prevención primaria, ¿no? El cuidarse bien, el tratar pues de modificar esos factores de riesgo, el cuidar el peso, la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se ve nomás que lógicamente aquí en nuestro país nos pescó realmente en pañales, podríamos decir, con relación a otros países, ¿no? Otros países del primer mundo, tipo Estados Unidos, tipo España, es decir, Europa. Pero a nivel sudamericano, creo que también estamos en estos momentos sopesando algo que es muy importante, la falta no solamente de profesionales médicos que estén especializados en esto del coronavirus o que estén involucrados dentro de lo que se diga, por ejemplo, UTI, unidad de terapia intensiva, que estén involucrados en cada una de las especialidades que involucren y que estudien, lógicamente, varios profesionales médicos de diferentes especialidades que estén mirando esta enfermedad o la evolución de la misma, ¿no? Sí, claro. Realmente hay muchos factores que relacionados o que cobran importancia pues al momento de ver el impacto en nuestro país, pues tanto en Bolivia como aquí en Colombia y pues en Sudamérica, ¿no? Como tú dices, Luis, pues nadie estaba preparado. Y es más, yo pues creo que la mayoría de nosotros pues subestimamos esa enfermedad, subestimamos esa infección, ¿no? Y es más, pues no solamente eso, sino que ya una vez que vimos pues cuáles fueron sus consecuencias, se formó pues un pánico, un pánico generalizado, no solamente pues de parte de la población general, sino también pues por parte del personal médico, y con justa razón, ¿no? Desde el punto de vista de neurólogo,
Me imagino que tú estás en constante contacto con tu señor papá, que es una eminencia dentro de la neurología. Hablamos del doctor Juan Carlos Durán. Me imagino que desde el punto de vista neurológico, ustedes van analizando también lo que significa este coronavirus y el impacto que tiene, no solamente en Bolivia, sino también en Colombia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Es más, digamos que una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, la neurología es que es bastante clínica, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, el neurólogo, aparte de escuchar al paciente, pues tiene que examinarlo. Finalmente, algo muy bueno de neurología es que no puede llegar al diagnóstico sin imágenes, sino escuchando al paciente, tocando al paciente, oyendo, ¿no? Y viendo. Entonces, pues obviamente con esto del distanciamiento social y el riesgo pues que conlleva de tener contacto pues con algún paciente, ¿no? Entonces, pues eso obliga o obligó pues al médico, pues y en especial pues al neurólogo a modificar, por así decirlo, el examen físico, el examen neurológico. Y hay muchos artículos, muchas personas, por ejemplo, pues del exterior, sobre todo pues la Asociación Americana de Neurología, que dio como algunos tips o algunas bases de cómo tiene que ser el examen neurológico en tiempos de COVID. Eso me parece muy interesante. Finalmente, eso nos llevó, pues, como neurólogos, pues, a que lo principal, más que el examen neurológico, es de pronto, pues, la anamnesis o el interrogatorio, ¿no? Y que finalmente, pues, el examen neurológico, pues, tiene que ser totalmente dirigido. Pues ya no te vas a demorar o ya no vas a tardar examinando al paciente unos 30, 40 minutos como lo hacías antes. Ahora máximo va a ser 1 o 2 minutos, pero pues algo específico, ¿no? Algo que realmente pues quieres verlo y ya. Entonces pues en eso también cambió y pues a nosotros pues tuvimos que acoplarnos a eso, ¿no? No, y lo interesante también, aparte de que son neurólogos, tienen que hacer un poco de psicólogos también, ¿no? En este No, sí, sentido. total. Sí, es más, incluso hay algunas escuelas, como por ejemplo las escuelas francesas, que no les gusta separar tanto la psicología de la neurología, que van muy de la mano. Y pues sí, claro, es verdad. Es interesante realmente, y tú te debes estar rozando con otros especialistas. En el caso, por ejemplo, de Ana Laura, una colega tuya que está en la parte anestesiológica, debe ser algo importante también el poder intercambiar un poco criterios con relación, porque ellos están más involucrados en lo que significa en terapias o estar en el hospital y ver emergencias y demás. Es decir, ¿cómo ven ustedes este intercambio de conocimientos con relación a este tema fundamentalmente, ¿no? Digamos que lo importante es la adaptación y la organización. Yo creo que si uno se sabe adaptar y uno se va a organizar y protocolizar el manejo, pues uno puede evitar muchos accidentes y puede, digamos, dar una atención óptima. Y eso pues es en el caso, digamos, pues, de muchos anestesiólogos, colegas anestesiólogos que vi, y pues ese es el caso como, por ejemplo, pues de Ana Laura. Por ejemplo, digamos, ella trabaja en un hospital que es un hospital, pues, que se rige mucho en ciertos protocolos. Entonces, pues apenas salió esto, el coronavirus, pues el grupo, no solamente de anestesia, sino el grupo de la Sociedad de Cirugía, pues se unieron como pues para protocolizar la atención de los pacientes, pues en tiempos de COVID. Tanto así que, por ejemplo, pues muchas veces si es que el paciente no tiene sospecha de COVID, pues llegan a simplemente hacerle una prueba rápida. Y los dividen en pacientes con prueba rápida negativa, otros con prueba rápida positiva. Entonces, digamos, dependiendo lo que les salga, entonces ya tienen pues mayor protección. Ahora, dentro del aspecto neurológico, siempre enfocado en esto, yo te pregunto, muchos casos, por ejemplo, la formación de coágulos se presentó en una oportunidad con mayor fuerza y mayor frecuencia, no solo acá en nuestro país, sino también en el exterior, y esto ocasionaba, lógicamente, accidentes vasculocerebrales, ¿verdad? Entonces, eso se ve con frecuencia por allá también, tomando en cuenta el nivel en que están también, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que a lo que tú decías, por ejemplo, una de las manifestaciones del coronavirus era, por ejemplo, una cascada inflamatoria y lo que se decía, pues, una cascada de citoquinas, y que eso, pues, a lo largo llevaba a una coagulación intravascular diseminada, y que era, pues, más o menos la fisiopatología del ACV por
por SARS coronavirus, ¿no? Digamos que echarle la culpa, digamos, solamente a eso en nuestros pacientes que tuvieron de pronto ACV, pues no sería del todo justo. Hay que saber que nuestros pacientes que tenían que sufrieron de ACV, pues también tenían enfermedades pues asociadas, como por ejemplo hipertensión, obesidad, diabetes y la edad, ¿no? Entonces, finalmente, pues nos queda la duda si realmente esa es la única causa o de pronto fue una suma más que conllevó a que el paciente pues presente eso, ¿no? Entonces realmente, Luis, o sea, lo que tú dices, digamos, esa cascada procoagulante propia de la enfermedad, si se ha visto reflejada en nuestros pacientes como tal, pues eso es difícil de determinarlo, realmente difícil de determinar. Es una hipótesis, es una teoría válida y de pronto pues es un factor de riesgo asociado, pero no diríamos que sea la única causa desencadenante como tal, ¿no? Exacto, exacto. Pero muchos me imagino que se estarán preguntando ahorita, bueno, hablan de hipertensión en un lugar donde es totalmente plano y están a nivel del mar. Dice, eso se presenta también ahí, ¿verdad? Uy, sí, claro, no, realmente, o sea, decir que la hipertensión solamente se da en los lugares altos, como en Bolivia, es totalmente falso, ¿no? La hipertensión es el factor de riesgo más prevalente o mejor estudiado para las enfermedades, pues, no solamente cerebrovasculares, sino también para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y hay muchos factores asociados y, pues, la altitud, pues, no, o sea, no es el único factor o de riesgo, pues, para que uno genere eso, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta la alimentación y el peso. O sea, uno puede decir, pues, yo soy hipertenso porque vivo en La Paz, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Uno tiene que decir, pues, de pronto estoy hipertenso, de pronto puede ser algo familiar, algo esporádico, algo que de pronto sea por un aumento del consumo de sal, de ciertas comidas y todo eso, de pronto falta de actividad física, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Uh-huh. Hablaste con tu señor padre de este tema. ¿Qué fue lo que te comentó con relación a lo que está ocurriendo acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y desde el punto de vista de él, que ha sido muy importante, porque hemos tenido también acá en el programa su participación, y era realmente algo bastante preocupante, alarmante, y lógicamente a la vez nos dejaba tranquilos por la explicación que nos daba él, ¿no? Entonces, el criterio que tiene él lo compartes fundamentalmente de nuestro país hablando. Pues digamos que a medida que el tiempo pasa, las tendencias van cambiando. Y uno se da cuenta que a medida que habla con la gente, podemos dividir la gente en tres grupos. En la gente pesimista, que dice que no, que esto va a ir de mal en peor, que ni siquiera estamos en el pico, que esto realmente va a cambiar todo, que no tenemos cura, no tenemos idea, ya todo está mal. Y pues tampoco es bueno. Tenemos la gente, digamos, por así decirlo, neutra, que pues está tomando pues la posición de veremos a ver qué tal, pues analicemos, no nos precipitemos ni nada de eso. Y tenemos pues la otra parte optimista, ¿no? Que dice pues no, que esto ya va a pasar, eso es transitorio, pues esperemos que salga la vacuna y todo eso y pues finalmente sigamos pues la vida adelante, ¿no? Realmente yo creo que digamos, como tú dices, el mensaje que pues mi papá dio, sí fue de pronto pues un mensaje un poco preocupante, pero también fue un mensaje pues alentador, ¿no? Yo creo que pues hay muchos factores que juegan y yo creo que en el momento pues decisivo de ver pues cómo va a progresar, cómo va a ser la progresión de la evolución, digamos, de esta enfermedad, de esa pandemia pues en nuestro territorio. Y pues en el caso de Bolivia, es muy importante saber o tener en cuenta que de pronto ciertas medidas que todavía no las vemos, de pronto muy útiles, como por ejemplo la cuarentena o el distanciamiento social, yo creo que a largo plazo se va a ver reflejado. Y eso no solamente a largo plazo, ya vemos que a corto plazo incluso se está viendo reflejado. Por ejemplo, aquí había mucha gente que se enojaba diciendo que por qué entramos a cuarentena de una manera pues tan rápida. Ahora ya la gente se ha cansado, no tiene plata y está saliendo. Pero si lo comparamos, o sea, si comparamos, digamos, países como el nuestro, o sea, como Bolivia o como Colombia, que entraron en cuarentena temprana, lo comparamos, por ejemplo, a otros países que no obedecieron la cuarentena, como por ejemplo, pues, México o Brasil, pues ya vemos cómo, pues, la curva, pues, fue aumentando de una manera, pues, muy, muy, muy grande, o sea, severa, o lo mismo, por ejemplo, países como Estados Unidos. Entonces, yo creo que, o sea, no hay que decaer, tampoco, digamos, hay que levantar las manos. Tenemos que saber
que todavía estamos en una pandemia, que muy probablemente incluso las cifras reportadas o sea, tenemos un subregistro, incluso yo creo que las cifras de infectados y de muertos pues pueden ser aún más. Entonces yo creo que todos deberíamos comportarnos pues y guiándonos pues por las recomendaciones que da la OMS. Y lo más importante es pues seguir con el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos, ¿no? Porque los nuevos tratamientos que están saliendo cada vez cambian. Antes uno estaba diciendo la hidroxicloroquina, luego han dicho que la hidroxicloroquina no sirve, luego han dicho pues los antirretrovirales, ahora los antirretrovirales tampoco sirven, y ahora parece que está de moda los corticoides. Yo creo que en neurología, ¿no? Yo hablo pues por neurología, a veces cuando uno no tiene idea qué colocar al paciente, problemas con corticoides que siempre nos va bien. Y probablemente pues esa sea la respuesta. Pero de momento pues lo que más ha visto que tiene evidencia científica pues es lo que acabo de decir, ¿no? Lavado de manos. Mi querido Juan Pablo, te agradezco muchísimo. Realmente ha sido bastante interesante la conversación que tuvimos. Te felicitamos una vez más y esperamos que pronto estés por acá, por nuestro país, para poder ser parte de lo que significa un profesional boliviano ya en su hogar, en su país, en su patria, atendiendo a su propia gente. Gracias, hermano. No, gracias Luis. Como siempre, encantado de estar acá, de que tú me des la oportunidad de poder aquí hablar, compartir pues un tema que está tan de moda y pues finalmente decirle a la población pues que no tengan temor. Esta no ha sido la primera pandemia ni será la última que la humanidad pues atraviese, ¿no? Lo importante es siempre seguir adelante, tomando siempre las precauciones y saber que esto pasa, ¿no? Que finalmente siempre habrá un mañana, ¿no? Y nada, Luis, pues ojalá que los próximos encuentros pues sea de pronto pues de manera pues más cercana y en otras circunstancias, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Te deseamos los mejores de los éxitos y ya estaremos pronto hablando nuevamente acá en el ABC de la Medicina. Listo, Luis. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba el doctor Juan Pablo Durán Ayllón, neurólogo él, quien por supuesto estaba en el ABC de la Medicina desde Colombia, Bogotá. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa, volvemos enseguida.